Es una bendición poder oír tu voz. Habla a nuestros espíritus y danos oídos espirituales para entender. Porque si podemos entender tu palabra, la podremos practicar, Señor. Espíritu Santo, tú eres el encargado de revelarnos las cosas profundas de Dios. Quita el velo, Señor, para que podamos entender la realidad de Cristo, de su obra y de su gracia. Amén y amén. Voy a estar predicando en este día o en esta noche las diferencias de la ley y de la gracia. Las diferencias de la ley y de la gracia, y voy a tocar un paralelo entre ambas. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque algunos cristianos, líderes, y aún pasa con algunos pastores, no comprenden la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Y algunos enseñan que somos salvos a través de la gracia de Cristo, pero que para mantener la salvación tienen que guardar la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés, los decretos de Moisés. Entonces se está haciendo una mezcla de lo que tiene que ver la ley con la gracia. Y muchos cristianos tienen confusión. Me han hecho muchas preguntas: pastor, ¿comer cerdo es pecado? ¿Verdad que el cerdo es inmundo? Pastor, ¿y por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado, el día del Señor? Y pastor, ¿por qué no guardamos las fiestas que celebran los israelitas hasta el día de hoy? Y entonces tiene una confusión en su mente. Y para eso es la enseñanza de la doctrina, para que los cristianos no tengan ese tipo de confusiones, sino que puedan tener una libertad y una paz total en sus vidas. Les contaba el domingo que hay iglesias que se han judaizado. ¿Qué es judaizar? Son iglesias que crecieron bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo los dones, bajo la inspiración del Espíritu, pero llega un momento en que a veces los pastores o líderes o hermanos de la iglesia comienzan a escuchar por YouTube, por internet, a maestros que son judaizantes. ¿Qué significan judaizantes? Que dejan a un lado la gracia de Cristo para llevar a los cristianos hacia la ley de Moisés. Y me enteré de pastores que llegaron inclusive al extremo de circuncidarse. Iglesias cristianas, sucedió con una en Cali, donde el pastor se judaizó y llevó a la iglesia a que entraran a guardar el sábado, a no comer ciertos alimentos. Y entonces esa iglesia se judaizó, retrocedieron de la gracia para irse a la ley de Moisés. Hay algunos grupos o algunas sectas que viven bajo la ley de Moisés, entre ellos pues los judíos. Ellos todavía están bajo la Torá, bajo la ley de Moisés. Encontramos también los adventistas. Ellos dicen que somos salvos por Cristo, pero que si usted quiere ser salvo verdaderamente, usted tiene que guardar el sábado. Y que si usted no guarda el sábado, entonces, mis hermanitos, que ustedes no van a ser salvos. Y hacen una mezcla muy fuertes. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre la ley y la gracia. Primero, la ley de Moisés fue traída por Moisés. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue el pacto de Dios con Israel a través de este mediador, a través de este hombre que se llamaba Moisés. Dios le habló en el monte, le dio los 10 mandamientos, estatutos y ordenanzas, por todos son más o menos 613. Y Moisés le comunicaba al pueblo lo que Dios le hablaba. La ley de Moisés son 613 mandamientos. El corazón de la ley son los 10 mandamientos, y los otros mandamientos giran alrededor de los 10. Entonces la ley vino por medio de Moisés para un pueblo específico, Israel. Pero la gracia y la verdad vinieron fue por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Juan 1:17, otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es diferente a la gracia. La gracia a través de Cristo y de los apóstoles son más o menos 250 mandamientos. Y el corazón de la gracia es el evangelio, y especialmente lo que llamamos el sermón del monte. Las cartas de los apóstoles son prácticamente la sabiduría para aplicar el evangelio a la vida diaria. Entonces, la ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesucristo. Segundo paralelo: la ley no se puede mezclar con la gracia, ni la gracia se puede mezclar con la ley. Romanos 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, el versículo 6. Romanos 11, 6 dice, y está hablando de la salvación del remanente de Israel, y dice: y si por gracia, ya no es por obras. Digan conmigo: si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Solamente hay dos formas en que el ser humano puede ser salvo. Primero, a través de las obras de la ley de Moisés, 613 mandamientos. Pero a causa de la naturaleza pecaminosa, ningún ser humano puede cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, nadie podrá ser salvo por obras. Mientras que la gracia, hermano, es todo lo contrario a las obras. La gracia tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza en la obra que hizo el Hijo de Dios. Y aquí está diciendo que si somos salvos es por la gracia, pero no por las obras de la ley. Mi hermanito, tu salvación está en Cristo. Te salvó por gracia, y la salvación se mantiene por la gracia de Dios. Por eso cuando Dios te salva, Dios te da el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Y la gracia de Dios comienza a fluir a través de ti. Porque si Dios te salva y no te añade la gracia, si Dios no te da el Espíritu Santo, tú vuelves y te pierdes al otro día. Vuelves y te tiras al pecado. Pero el Señor no solamente te salva por gracia, sino que te añade gracia cada día para que puedas vivir para Él y depender de la gracia. El ayuno no salva, pero el cristiano debe ayunar. La oración y la intercesión no te salvan, pero el cristiano debe orar e interceder mucho. El congregarte no es tu salvación, pero el cristiano debe congregarse, porque esos son los medios de gracia. El que usted predique no te otorga salvación, porque me han preguntado hermanitos de la iglesia: pastor, ¿y si no predico me condeno? Me lo han preguntado por ahí 10 personitas, y yo les digo: no, la salvación es un don, un regalo que Dios ofrece al pecador al creer en el Hijo de Dios. El que predique o no predique, eso no tiene que ver con la salvación, tiene que ver es con las recompensas, que es diferente. Pero la salvación es simplemente una gracia que viene de parte de Dios. Y recordemos que la Biblia dice que hay diferentes dones dentro de la iglesia. Y hay personas que Dios les da la capacidad de predicar, de enseñar, de dirigir grupos, pero a otros los llama es a orar. A otros los llaman a ayunar por la iglesia, por los pastores, para que puedan predicar correctamente. A otros les da el don de sanidad. Entonces cada uno desarrolla el don o el talento que Dios le dio. Amén. Entonces las obras nunca podrán añadir nada a tu salvación, pero sí podrán añadir mucho a tu recompensa, que es diferente. Si usted ora, dice Mateo 6, dice que si usted ora, que si usted diezma, ofrenda, bendice a los pobres, y si usted ayuna correctamente, dice, está haciendo tesoro en los cielos. Eso ya es en cuanto a la recompensa, pero la salvación es una gracia que viene de parte de Cristo. Otro punto: la ley mata a quien la infrinja. Lo repito, la ley mata a quien la infrinja o la quebrante. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8.
Y esta es la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En aquellos tiempos, Israel estaba controlada en las sinagogas por los fariseos, que eran los encargados de predicar la ley de Moisés. Pero los fariseos tenían una actitud de juicio, condenación, mas no de gracia. Y un día sorprendieron a una mujer en el acto del adulterio y la llevaron delante de Jesús. Y como eran machistas, dejaron volar al hombre. Porque la ley decía, si un hombre y una mujer se acuestan siendo casados, cometiendo adulterio, ambos serán apedreados. ¿Y qué hicieron los fariseos? Dejaron volar al hombre y llevaron solamente a la mujer. Y llegaron a acusarla. Y dicen lo siguiente, Juan capítulo 8, el versículo 4 y 5. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, digan, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿La ley que mandaba? Apedrear al que cometía este tipo de pecados. No solamente eran 39 pecados de muerte. Por ejemplo, si un israelita cometía sacrilegio adorando un ídolo, le daban pena de muerte. Si un judío lo pescaban trabajando en el día sábado, le daba pena de muerte. Si alguien en una rabieta maldecía el nombre de Dios, le daba pena de muerte. Si alguien practicaba la hechicería, le daba pena de muerte, porque la ley producía muerte. Y le dicen, Señor, la ley manda a apedrear. Mire, la ley manda a matar a quien quebrante la ley. Pero tú, ¿qué dices? ¿Y quién es Cristo? La gracia y la verdad. Por medio de Cristo vino la gracia y la verdad. ¿Y qué les contestó el Señor? El Señor les demostró que la gracia vivifica al que quebrantó la ley. La gracia vivifica al que quebrantó la ley. Juan 8, 10 y 11. 10 y 11. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ninguno te condenó. En otras palabras, mujer, ¿dónde están los que vienen respaldados por la ley? ¿Dónde están los que te están condenando por la ley de Moisés? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. ¿Ven la diferencia? La ley condena y mata, mientras que la gracia dice, te perdono, te limpio, vete y no peques más. La gracia es diferente a la ley de Moisés. Es el polo opuesto. Otro principio de la ley y de la gracia. En la ley era un fiscal, Moisés. Digan, la ley es un fiscal, Moisés. ¿Y qué hace un fiscal? Acusa, condena, viene con pruebas, demuestra el delito para enviar a la persona a la cárcel, para que reciba una condena ejemplar. Eso hace un fiscal. ¿Y la ley qué era? A través de Moisés, un fiscal. Nos condenaba, nos acusaba y decía que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es un abogado, Jesucristo. Primera de Juan 2:1. En esa parte de la ley usted puede colocar Juan 8, 4 y 5. ¿Qué mandó la ley? Apedrear, o sea, un fiscal condena, acusa. Mientras que la gracia es un abogado. ¿Y qué hace un abogado? Defienda al culpable, ¿o no? Aunque haya cometido el delito, el abogado es contratado para defender al que cometió el delito. ¿Y quién es Cristo para nosotros? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que usted viva una vida correcta, que no peque. Pero si alguno hubiere pecado, mire, si alguien la embarra, si alguien se ensucia con el pecado, dice, abogado tenemos, no un fiscal, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Y ese abogado está defendiéndonos delante de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Y cuando usted peca y se arrepiente de corazón y dice, Padre, perdóname, Cristo se levanta, se pone delante del Padre y dice, Padre, yo ya llevé ese pecado en el Calvario. Mi sangre ya lavó esa maldad. Y el Padre dice, amén.
porque todo lo que recibimos de Dios el Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto: la ley condena irremisiblemente. La ley condena irremisiblemente. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que dice que se va a justificar por la ley, Pablo lo explica, es maldito y está bajo maldición. Porque nadie puede guardar la ley por su naturaleza pecaminosa. La ley es como una cadena llena de eslabones. Reventar o quebrantar cualquier mandamiento es quebrantarlos todos. Por eso, mis hermanitos, usted no se puede justificar por la ley, sino que usted se justifica por la gracia de Cristo. Todos los que tratan de estar bajo la ley están bajo maldición. Los judíos hoy en día están bajo la ley. Entonces, ¿están bajo qué? Están bajo maldición. Los israelitas, que son los que se ponen una túnica azul, roja y de otros colores, y dicen que guardan la ley de Moisés, y por ahí he visto uno que sale por la calle y tiene una lona, un pergamino con los 10 mandamientos, y se los pone a la gente así, y va y se cuadra en las escuelas y hace así. Esas personitas que se están justificando por las obras de la ley están bajo maldición. Si se mueren, no son salvos. Por ahí hay una doctrina que dice que Israel es el pueblo de Dios, por lo tanto, si un israelita muere, se va para el cielo. Eso es una mentira grande. El que no acepte a Cristo, el que no acepte su obra y su sacrificio, está perdido. Y ellos están bajo la ley, rechazaron la gracia de Dios y están viviendo bajo la ley, están bajo maldición. Entonces, si un israelita no se ha convertido a Cristo, está condenado. Así de sencillo. La Biblia no lo dice. Están bajo maldición. Los adventistas. Una vez hablé con un adventista y me decía: pastor, es que si usted no guarda el sábado y su iglesia, ustedes están condenados. No pueden ser salvos porque es que el sábado es el día del Señor. Ustedes son adoradores del Dios Sol, porque ustedes adoran el domingo a Dios. Ustedes son adoradores del Dios Sol. Y yo le dije esta perla: y usted es saturnino. ¿Saturnino? ¿Cómo así, pastor? Sí, ustedes son adoradores de Saturno, porque el sábado se adoraba a Saturno. Y se quedó callado. Hermanos, la salvación no depende de un día. La salvación está en Cristo. No en que usted guarde el domingo o el sábado o el miércoles. No, su salvación está en Cristo, no en un día. Y le hice una pregunta, le dije: bueno, usted guarda el sábado perfectamente. Y le dije: ¿usted prende la estufa? Sí, pastor. Quebrantó el sábado, lo voy a apedrear, porque la Biblia dice que el sábado no se podía hacer fuego. Entonces dice que guarda el sábado, pero es que el sábado tenía también como 40 mandamientos alrededor de él. Y le dije: bueno, usted guarda el sábado. Y le dije: dígame algo con sinceridad. La Biblia dice que si alguien mira a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. Dígame delante del Señor por la verdad, ¿usted ha mirado a alguna mujer pues con codicia? Se quedó callado, bajó la cabeza y me dijo: sí, pastor. Y yo le dije: ¿usted qué se gana con guardar el sábado si está adulterando con sus ojos? Ya quebrantó la ley. Le dije: ¿usted algún día desobedeció a sus padres? Sí, pastor. Y yo: bueno, ¿usted qué se gana con guardar el sábado si está quebrantando los otros? Hermano, usted no es salvo por guardar los 10 mandamientos. Usted es salvo por tener a Cristo en su corazón. Y Cristo te da el poder por el Espíritu Santo para que puedas vivir una vida aceptable a los ojos de Dios, una vida agradable a los ojos del Señor. Tu salvación es Cristo. Hermanos, en la gracia el pecador es justificado gratuitamente. Entonces la ley condena irremisiblemente, la gracia justifica gratuitamente. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, el versículo 24.
Ese es uno de los textos más hermosos. Romanos 3:24 dice. Leamos el 23, que es una cita muy conocida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, por la ley todos han pecado, todos. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no termina el versículo, lean el 24. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, si usted trata de justificarse por la ley de Moisés, usted está condenado. La paga del pecado es la muerte. Mientras que si usted se justifica por la fe en Cristo, que es gratuita en su redención, usted es salvo. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Otro punto. La ley contenía las sombras de Cristo. La ley contenía las sombras de Cristo. Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, versículo 16. Una sombra, como el reflejo del púlpito aquí en el piso. Eso es una sombra. ¿Y qué era toda la ley de Moisés? Era una sombra que estaba apuntando a una realidad. Esa sombra del piso apunta a una realidad que es el púlpito. Esta sombra del piso alumbra o dirige a una realidad que es mi mano. Lo mismo, la ley de Moisés apunta a Cristo. Ahorita, toda la Biblia es palabra de Dios, sino que hay que saber interpretarla. Cuando mire usted la ley, entienda, la ley es la sombra, la gracia es la sustancia. La ley es la promesa, mientras que la gracia es el cumplimiento. Colosenses 2:16 dice, 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, que se comió un chicharrón, que se comió un bagre, que comió camarones, porque los que están bajo la ley no comen ni camarones, ni bagre, ni conejo, ni nada de eso. Pero si a usted le gusta el conejo y le gusta el bagre, le gusta el camarón, un arroz chino con camarones bien rico, usted no peca por eso. Nadie te juzga en qué, en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, nadie te puede juzgar ni por lo que comes, ni por lo que bebes, ni nadie te puede juzgar porque no celebras las fiestas judías, las 7 fiestas judías, y también porque no guardas el sábado. No te pueden condenar. ¿Por qué? Porque en la gracia, porque esa era la sombra, pero la sustancia, ¿quién es? Cristo. Leamos el 17. Desde el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la realidad es Cristo. La realidad de esas sombras es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el sábado. El sabbat representa el reposo de la salvación. Cuando usted entró en Cristo, ya usted entró en el reposo. Amén. No tienes que guardar un día de reposo porque tú ya estás en el reposo. En Hebreos capítulo 4 se nos habla de un nuevo día, el día de salvación. Cuando usted recibe la salvación, ya entró al reposo. Mientras que Israel guardaba el sábado y por no creer no pudieron entrar a la tierra prometida, no entraron al reposo. En la gracia nuestro reposo es Cristo. Otro punto. En la ley el Espíritu Santo estaba solo sobre profetas, reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo sobre profetas, reyes y sacerdotes, y por eso eran ungidos con el aceite de la unción. Pero en la gracia todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Hechos 2, 38, 39. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, o sea, a nosotros. El Espíritu Santo en la gracia es para todos los hijos de Dios. Por eso usted como cristiano no puede estar desesperado tratando de buscar profetas para que te estén diciendo cosas al oído, para que te den una profecía, que viene un profeta a una iglesia y usted sale a correr a ver qué le dice. No, porque usted ya tiene al profeta dentro de usted, al Espíritu Santo. Usted quiere saber su futuro, métase en comunión con Dios y lea la Biblia. Ahí le muestra a Dios su futuro. Y cuando venga una palabra profética, simplemente una confirmación de lo que el Espíritu Santo ya habló en tu corazón. Recuerden que en el Antiguo Testamento el avión era conducido desde afuera. El Espíritu Santo venía sobre los hombres de Dios, los usaba y volvía y se iba. Entonces el avión era manejado a control remoto. Pero en el Nuevo Testamento ya, escuchen, el conductor está dentro del avión. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos bajo la ley, les dice, en la ley el Espíritu está con ustedes, pero estará dentro de ustedes. ¿Cuándo? Cuando Cristo iba a morir y resucitó, el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes. En la gracia el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Amén. Ay, pastor, ore por mí porque usted sí tiene al Espíritu Santo. ¿Usted también? Si usted ya creyó en Cristo y nació de nuevo, ¿cómo es que usted se convierte y nace de nuevo? El Espíritu Santo que produce la regeneración, que te cambia, que te transforma, que te da un espíritu nuevo. ¿Qué es la vida eterna? Que la vida de Dios entra a tu mortandad y le da vida. Él nos resucita espiritualmente. Otro punto. En la ley, la sangre de los sacrificios hacía expiación o cubría el pecado. Digan, la sangre de animales hacía expiación. La palabra expiación es un término que significa cubrir, poner debajo. Eso es la palabra expiación. Entonces, cuando una personita pecaba, llegaba al tabernáculo de Moisés o al templo y podía entrar hasta el altar de sacrificios con una vaca, con una oveja, con un cordero. La personita colocaba su mano sobre el cordero y el sacerdote lo degollaba. Al poner la mano era simbólicamente como si el pecado de la persona pasara al animal. Y como la paga del pecado es la muerte, entonces Dios escogió que un animal muriera en lugar de la persona. Y entonces el animal era degollado. El sacerdote cogía la sangre en una vasijita y lo rociaba alrededor del altar. Y cuando rociaba la sangre, el pecado era cubierto, mas no lavado. Que hay diferencia. ¿Sabe qué es cubierto? Como cuando las damas tienen que barrer la casa porque viene una visita y ya va a llegar y no alcanzaron, alzan el tapete y meten todo debajo y ponen el tapete. La visita entra y no ve basura, pero ¿está la basura o no? Ahí está la basura. Eso es expiación. Usted cubrió la basura. Lo mismo hacía la sangre de animales, no lo lavaba, lo cubría. Pero la diferencia con la gracia es que la sangre de Cristo sí lava el pecado. Vamos a leer Primera de Juan 1:7. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión. Pero si andamos en luz, como Cristo está en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, si tenemos todos una vida como el Señor Jesús, va a haber una buena comunión. Y dice: y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué hizo la sangre de Cristo? Cuando Cristo muere y derrama su sangre, el tapete se alza y los pecados son lavados. Cuando tú te arrepientes, el pecado no es cubierto para que Dios no lo vea. No, el pecado se quita, el pecado desaparece, el pecado es deshecho, como si nunca hubieras cometido algo malo delante del Señor. Esa es la diferencia. Otro punto: la ley era la promesa. Hechos 13:32. Hechos capítulo 13, el versículo 32.
La ley era la promesa. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué era la ley? La promesa de un redentor que ya se venía a venir a través de los sacrificios. Entonces los israelitas no entendían que todos los sacrificios por el pecado estaban apuntando y representando a Cristo. Ellos no lo entendían. Y ahí estaba la promesa, y ellos fueron salvos por la promesa en los sacrificios. Mire, les voy a decir algo: ni Moisés fue salvo por la ley. No existe una persona en la tierra que haya sido salva por obras. ¿Sabían eso? Como ningún israelita pudo cumplir la ley, ¿cómo fueron salvos entonces? Por gracia. ¿Y cómo se veía la gracia? Por los sacrificios. Y el sacrificio apuntaba a Cristo. O sea, todo el que ha sido salvo en la historia de la raza humana es por gracia de Dios, no por obras, porque confió en la promesa. Los israelitas fueron salvos por confiar en la promesa del Hijo de Dios que vendría a través de los corderos. Pero en la gracia es el cumplimiento. Versículo 33. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Entonces Dios ya cumplió la promesa en Cristo. Usted ya está en el cumplimiento. Usted no está esperando al Mesías como está haciendo Israel, que son 20 millones de judíos, uno convertido a Cristo, y hay 20 millones que están esperando a que Cristo venga cuando Él ya vino. Se quedaron en la promesa. Nosotros estamos ya en el cumplimiento, en la consumación de los tiempos. Otro punto: el antiguo pacto o la ley de Moisés vino por medio de un siervo, Moisés. Hebreos 3:5. Hebreos capítulo 3, el versículo 5. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. La ley vino a través de un siervo. Dios escoge a alguien y lo pone a servir. Pero la gracia fue a través de ¿quién? Del Hijo, mediante el Hijo de Dios. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Hay diferencia entre un siervo y el Hijo? Claro que sí. Un siervo simplemente un empleado, es alguien que se contrata para una función, pero el Hijo es el heredero. Los profetas en el Antiguo Testamento trajeron la verdad de Dios como si fuera un rompecabezas. Cada uno traía una parte. Y cuando usted los une es como si fuera un rompecabezas. Pero cuando vino el Hijo de Dios trajo la verdad absoluta y completa. Por eso no hay que añadirle a la gracia. Ya todo está consumado. Ya todo está completo, hermano, en el Hijo de Dios. Otro punto: la ley es un pacto exclusivamente para Israel, solo para Israel. Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos, y dice: háblale a los hijos de Israel. Muy sencillo, hermano. La ley es para Israel. Todos los gentiles del Antiguo Testamento que fueron salvos, que no eran judíos, fueron salvos solo por la fe en el Dios de Israel. Por ejemplo, la reina de Saba visitó a Salomón, vio la excelencia de todo lo que hizo por la sabiduría de Dios y creyó al Dios de Salomón. Y cuando volvió a su tierra, llevó el temor del Dios del Salomón a su tierra, y posiblemente miles de miles y decenas de miles fueron salvos en ese país. ¿Y cómo se salvaron? ¿Por guardar la ley? No, por confiar en el Dios de Israel. Naamán el sirio, general del ejército de Siria, leproso, tenía una esclava que era israelita y le dijo: mira, en mi tierra hay un profeta, si tú vas, él va a imponer las manos y vas a sanar. Y él le creyó a esa esclava y se fue con una gran comitiva y llegó a la tierra de Israel. Llega donde el profeta Elías y Elías no lo atiende. Y miren, usted hace un viaje de un país a otro a visitar a alguien con una comitiva grande, el general del ejército de Siria, y llega usted donde la persona y no sale ni a recibirlo en la puerta. Le manda una razón: dígale que se bañe. ¿Eso fue un insulto?
Imagine usted ir de un país a otro a que le digan, vaya, báñese. Y Naamán se pone bravo. Pero cuando venía le dice, mire, si el profeta te hubiera pedido algo más fuerte, ¿no lo harías? Y entonces Naamán fue y se metió al río Jordán 7 veces. Y la 7ª vez su carne fue limpia y fue restaurado. Y entonces se devolvió y creyó en el Dios de Israel. Y le dijo algo al profeta: a partir de hoy Jehová es mi Dios. Pero como soy el general del ejército, me toca ir con el rey al templo del dios Dagón y me toca postrarme ante Dagón. Pero sepa que mi corazón es con Jehová. Tremendo. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve en paz, tranquilo. Un israelita bajo la ley no podía hacer eso, muerte. Pero como él no era israelita ni estaba bajo la ley, solo por confiar en Dios recibió la salvación. Y entonces en Siria decenas de miles fueron salvos, porque todo Siria se dio cuenta de lo que hizo el Dios de Israel con el general del ejército, y muchos comenzaron a adorarle. Más la comitiva que iba con él, hermanos. Dios siempre ha tenido gracias de los gentiles. Dígame, Nínive, llega Jonás y habla por 40 días. Nínive será destruido en 40 días. Faltan 39. Nínive será destruido en 30 días. Nínive será, oiga, 40 días el único mensaje fue: Nínive será destruido por el Dios de Israel. ¿Y sabe qué hizo el rey? Creyó. Y a todos los fuertes que estaban a su alrededor les dijo: vamos a hacer algo, humillémonos ante el Dios de Israel, porque ese Dios en el pasado destruyó a Egipto. Ese Dios en el pasado frenó las aguas del río Jordán, porque ellos conocían esa historia. Y si este profeta es verdadero lo que dice, vamos a ser destruidos por nuestra maldad. Y se arrepintieron. ¿Y Dios los salvó o no? Se salvaron 2 generaciones, 120,000, y luego otra generación 120,000, y la tercera generación de los de Nínive fueron destruidos porque volvieron al pecado. ¿Y cómo fueron salvos? ¿Por guardar la ley? No, por creer en Jehová. Y Dios le dice, y Jesús le dice a Israel en el Nuevo Testamento, que Naamán, que los de Nínive se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Entonces los gentiles del Antiguo Testamento fueron salvos por la gracia, no por la ley de Moisés. Amén. Otro punto. Bueno, la ley fue un pacto hecho exclusivamente entre Dios e Israel, y la gracia es un pacto entre Dios y el mundo. Digan, y el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él en cualquier parte del mundo sea salvo y tenga vida eterna. O sea que la gracia es un pacto de Dios con el mundo entero. La ley es un pacto exclusivo con Dios e Israel. Otro punto. La ley comienza diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón. Vamos a irnos Mateo 22, 36. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Mateo 22, del 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ¿cuál es el mandamiento más grande, el principal, el más importante? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Mire, el mandamiento más importante de la ley era amar a Dios. Pero en la gracia es al revés. En la gracia no es amando yo a Dios, sino que la gracia es Dios amándome a mí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí ven la diferencia? La ley tú tienes que amarlo, pero en la gracia es Dios amándome a mí. Otro punto. En la ley siempre me faltará algo. Digan, en la ley siempre me faltará algo. Mateo 19, 16 al 22, no lo vamos a leer por el tiempo. Mateo 19, 16 al 22 es la historia del joven rico que viene delante de Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo y heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿conoce los mandamientos? El joven rico dice: ¿y cuáles?
Y el Señor le contesta: no cometerás adulterio, honrarás padre y madre, no jurarás en falso. Y entonces este joven rico le dijo: Señor, todos los he guardado. Se justificó, ¿por qué? Por la ley. Él pensó que era bueno por guardar todos esos mandamientos. Mire, cuando usted le pregunta a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor te va a mostrar que nunca podrás hacer nada para ser salvo. Y el Señor le dijo a él: una cosa te falta. Las personitas que tratan de justificarse por la ley, siempre les va a faltar algo. Y el Señor le dice: bueno, guarda los 10 mandamientos, muy bien, pero ahora, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico no quiso y se fue triste, porque el Señor conocía el corazón. Siempre en la ley faltará algo, pero en la gracia estamos sobrados en Cristo. No nos falta, estamos sobrados. Efesios 1 del 3 al 14, solo apúntelo, donde dice que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos resucitado con Él, somos aceptos, somos amados, somos redimidos, somos amigos de Dios, somos hijos de... hermano, usted en Cristo está sobrado. En la ley siempre faltará algo, pero en la gracia está sobrado. Otro punto: el primer milagro de la ley fue convertir el agua en sangre, causando muerte en Egipto. En la ley el primer milagro fue convertir el agua en sangre y trajo muerte. Apunta la cita, Éxodo 7, 14 al 24, apunta solo la cita. Mientras que en la gracia el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua pero en vino, produciendo fiesta y regocijo. Mire la diferencia. Eso está en Juan 2 del 1 al 10. Otro punto: en la ley estás descalificado por la desobediencia. Nunca podrás calificar, porque la ley dice: eres desobediente. Gálatas 3:10, no lo leamos, dice: el que quebrante uno ya la desobedeció toda. Pero en la gracia usted está justificado. ¿Por qué? Por la obediencia del Hijo de Dios. O sea, la obediencia de Cristo se te atribuye a ti. Como cuando la selección Colombia está en un partido y mete un gol, usted brinca y dice: ¡ah, gol! ¿Por qué? Porque la selección Colombia lo representa a usted, y es como si usted hubiera hecho ese gol. Es así de sencillo. Lo mismo, la obediencia de Cristo es la que se te atribuye a ti. Vamos a verlo. Romanos 5, 19. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Desde Adán todos somos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tu justicia es por la obediencia perfecta de Cristo. No es tu obediencia, es la obediencia de Cristo. Usted tiene que obedecer, claro, amén. Pero ¿cuál es la obediencia que te justifica a ti, que te da la salvación? La obediencia a Cristo. Por el pecado de Adán todos nos convertimos en pecadores, pero por la obediencia de Cristo los que creen en Él son justos. En otras palabras, cuando Dios te mira a ti, está viendo a alguien que cumplió la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió por ti y tú tienes ese beneficio. Otro punto: en la ley usted es justo cuando hace lo correcto. Digan: soy justo cuando hago lo correcto, o sea, obras. Romanos 10:5. Romanos capítulo 10, el versículo 5. 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, escribe así: el hombre que haga, mire, se habla de hacer, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley es de hacer. Entonces, en la ley usted es justo cuando hace lo correcto, pero en la gracia usted es justo cuando cree lo correcto. Mire la diferencia: uno de obras, el otro es de fe. Vamos a leer Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley es
haga y podrá ser justo. La gracia es creer lo correcto para ser justo. Y voy a tocar los últimos dos puntos. La ley mata al pecador. La ley mata al pecador. Juan 8, 4 al 5, ya lo vimos. ¿Qué manda la ley? Apedrear a tales mujeres. Mientras que la gracia mata el pecado, que es diferente. La ley mata al pecador, la gracia mata al pecado. Vamos a leer Romanos 6, 14. Romanos capítulo 6, el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia hace que el pecado muera en ti. Por eso al apóstol Pablo, por predicar la gracia, comenzaron a acusarlo de libertino. Los falsos apóstoles de su tiempo acusaban a Pablo que mandaba a la gente a que pecara y que la gente creyeran que eran salvos y podían vivir una vida en desorden. Y Pablo se defiende en Corintios, se defiende en Romanos y en otras cartas. Y Pablo dice: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos de nuevo en él? Entonces, ¿qué hace la gracia? Digan conmigo: mata al pecado. ¿Usted quiere estar en la ley o en la gracia? Bueno, entonces debes morir al pecado. Y último punto: la ley muestra el pecado. La ley muestra el pecado. Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de Él, del Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te dice simplemente lo que es bueno y lo que es malo, pero la ley no te salva de tu naturaleza pecaminosa. La ley simplemente te apunta y te dice: eso es malo, eso es pecado, estás quebrantando la ley. Mientras que la gracia lava el pecado. La ley apunta al pecado, la gracia te lava el pecado. Efesios 1:7, y terminamos con esta cita. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la gracia tu pecado ha sido lavado. En la gracia Dios apartó el pecado de ti. La ley te acusa, la ley te muestra el pecado, la ley te condena, mientras que la gracia te mata el pecado, te lava el pecado, te da la fuerza para vencer el pecado. Es muy diferente, mis hermanos. Espero que esta enseñanza, mis hermanos, haya dado claridad a muchos en este lugar. Y también que los que están viendo a través de los medios de comunicación o que van a ver el video por los diferentes medios puedan entender que nosotros, los hijos de Dios, estamos bajo un sistema de vida que se llama la gracia. La Biblia le llama la ley, en 2 de Corintios le llama el pacto de muerte que produce muerte. La letra mata, mas el espíritu, la gracia, produce vida. Y por eso estamos sometidos bajo los mandamientos de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo. No retrocedan de la gracia, que eso fue lo que le pasó a los de Gálatas y Colosenses. Comenzaron a dejar la gracia de Cristo para volver a las obras de la ley y tratar de ser justos, tratando de cumplir la ley de Moisés. Y Pablo les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír el Evangelio con fe? Todo lo que Dios ha hecho y los derramamientos del Espíritu Santo fueron por obedecer la ley o por creer lo que Dios dice en su palabra. Y es por la fe. Amén. Oremos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche tan especial, porque cada banquete que disfrutamos en este lugar nos edifica espiritualmente. Y tu palabra no tiene contradicciones.
Tu palabra es un fundamento que nos permite estar en esa paz que tú nos has dado, en esa tranquilidad de poder confiar plenamente en Cristo, en el Hijo de Dios. Y no solamente recibir la salvación por la fe, sino que tu palabra dice: andad por la fe, mas el justo por fe vivirá. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, enséñanos a depender de ti, de tu palabra, de tu obra, a confiar que consumado es, que la deuda fue pagada, que tenemos una herencia en Cristo y unos beneficios que debemos recibir por la fe: la libertad del pecado, una vida plena en Cristo Jesús, una comunión perfecta con el Padre, que debemos practicar las obras de gracia, congregarnos, ayunar, diezmar, ayudar a los hermanos, edificarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros, exhortándonos, bendiciéndonos, Señor, porque esa es tu perfecta voluntad, porque ya no es nuestra vida, sino que es la vida de Cristo en nosotros. Dile al Señor que tú te entregas totalmente. Díselo en esta noche, habla con Él un momento y dile: Señor, quiero que tu vida se manifieste a través de mí, que seas tú hablando a través de mí, mirando a través de mí, ayudando a través de mí, bendiciendo a través de mí, predicando a través de mí. Díselo al Señor, dile: Señor, que sea tu vida en mí. Como dijo el apóstol Pablo: yo he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, Señor, por lo que haces. Úsanos como instrumentos de gloria. Tú sanarás a los enfermos a través de nosotros. Tú vas a liberar a los cautivos a través de nosotros. Tú vas a salvar las almas a través de nosotros. Tú vas a predicar el evangelio a través de nosotros, que somos tu cuerpo. Nos rendimos a ti, Señor, para que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por permitirnos entender un poco más tu palabra y el evangelio. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén y amén. Y a los que están en sus casas a través de las redes, ya saben que aquí hay una iglesia que les ama, una congregación que les quiere ver, para que vengan a participar de la comunión, que es uno de los mandamientos de Cristo. Dios les bendiga a todos.